Pues muy buenas tardes. Yo creo que de todos los ponentes soy el que padece más de pánico escénico, entonces les pido, por favor, que tengan mucha paciencia. Me llamo Daniel Gershenson, tengo 52 años de edad y desde hace 17 me dedicaba a esto. Hacía playeras, tenía la intención de ponerme 8 o 9 playeras, pero me iba a tardar más quitándome y poniéndome las playeras que dando mi presentación. Así que, por economía, les presento un producto en blanco que era lo que yo hacía, era la profesión que yo había escogido. Y será una deformación profesional, pero para mí la vida era como una especie de playera en blanco, ¿sí? como una página en blanco. Hace 5 años, por razones que no vendrían al caso si no me hubieran invitado ustedes aquí, tuve una especie de epifanía, una experiencia no necesariamente religiosa, pero quizás fueron las hormonas. Me acercaba un momento en mi vida en que yo también, como alguno de los ponentes anteriores, quise darle otro giro, y lo que detonó esto fue algo verdaderamente hasta ridículo. Me llegó una cuenta telefónica, la empresa más importante en este país, de telefonía fija y celular, y por curiosidad casi morbosa, decidí examinar concienzudamente, cosa que en 47 años de vida o 27 años de vida, qué sé yo, nunca había yo hecho, y descubrí, entre todo el fárrago de llamadas y demás, descubrí una transacción que yo no había hecho y que me estaban cobrando. ¿Sí? De esto están hechas estas anécdotas que son tan pedestres, pero pues que le cambian la vida a uno. Resulta que me estaban cobrando una cantidad irrisoria por pertenecer a un club deportivo, uno de los clubes futbolísticos más populares en México. Eso de alguna manera motivó en mí el deseo. Claro, venía un número telefónico, en fin, no se las hago cansadas. Venía un número telefónico que nunca funcionó. Hablé en horas de trabajo, hablé fines de semana, hablé en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y me di cuenta por un razonamiento igual de elemental, que muchas personas que reciben, que son usuarios de este tipo de servicios masivos, tenía que padecer un mes sí y otro también, este tipo de abusos de poca monta. Fui a la empresa telefónica, me dijeron que no podían hacer absolutamente nada, que lo más probable es que, pues que yo era sonámbulo y que posiblemente inconscientemente me había... ¿Qué pasó? El cable está rozando y hay mucho ruido, perdón. Sí, claro. Mil disculpas, ¿eh? ¿Ya se oye bien? Bueno, perdón. En fin, somos 20 millones de usuarios de telefonía fija, 80 y tantos millones de usuarios de telefonía celular. No me quiero cebar en esta industria, pero hay proveedores en México de telefonía, de internet, de energía, que abusan sistemáticamente. Y bueno, pues esto les parecerá hasta tonto, pero me cambió la vida, porque me di cuenta después de ir a mi empresa telefónica, después de ir a la Procuraduría Federal del Consumidor, que estaba para efectos prácticos indefenso y que nadie en su sano juicio va a reclamar, va a perder tiempo, va a contratar un abogado, va a pedir permiso a su jefe por un cargo de 10, 12, 15, 3 pesos, 20 centavos, que multiplicado por decenas de millones de usuarios representa una verdadera fortuna. ¿Sí? De alguna manera me identifiqué, me sentí totalmente desamparado, como les digo,
viendo que no existían instrumentos que me pudieran empoderar a mí y a las otras personas que potencialmente están sufriendo la misma afectación, decidí embarcarme, dejar lo que estaba yo haciendo, dejar la empresa en donde yo estaba participando, que era una empresa razonablemente exitosa que estampaba y bordaba playeras, y decidí asumir una responsabilidad y ponerme la playera, como decimos en México. Y hacia eso va orientada esta plática. ¿Por qué? Porque si seguimos con el ejemplo de los usuarios de estos bienes o servicios, lo que nos pase a nosotros o nos deje de pasar como usuarios individuales, pues representa realmente una cantidad verdaderamente patéticamente chica. Pero si esto lo multiplicamos, que era lo que estaba yo argumentando hace un momento, pues se va juntando el dinero y realmente no hay manera de que nosotros nos podamos defender en contra de estos proveedores. ¿Por qué en México y no en otros países? Porque en México no existe un instrumento jurídico que permita que una colectividad dañada, agraviada, en el caso de los consumidores, pero que también podría aplicarse a otras esferas, el de los derechos humanos, el del medio ambiente, el de la salud, una comunidad agraviada, que puede ser de decenas, cientos, miles o hasta millones de personas, no pueden recurrir a un juez, no pueden lograr que se equilibre una relación que está demasiadamente sesgada a favor de proveedores que no son necesariamente malos, pero que se aprovechan de una situación en donde hay enormes lagunas. Estas lagunas no existen en otros países. El mejor instrumento que tenemos, que tienen estos grupos que reciben agravios a gran escala y que buscan soluciones a gran escala, en Estados Unidos se llama class actions. En los países hispanoparlantes, prácticamente todo el continente americano, como ustedes pueden ver, algunos países de África, Europa, Asia, etcétera, pero en todo caso, en México, en los países latinoamericanos, esto se conoce como acción colectiva, que nos permite, en un momento dado, ya no atomizados, ya no fragmentados, nos permite nivelar, como se puede ver, es un poco simplista, pero bueno, nos permite nivelar una relación, nivelar las reglas de juego en un sentido de que haya una cancha muchísimo más plana, porque estamos luchando sin resorteras en contra de Godzilla, ¿no? Mientras no existan estos instrumentos. Y en México, desgraciadamente, no contamos con acciones colectivas, o más bien no contábamos con acciones colectivas hasta hace unos cuantos meses. Esto se puede utilizar perfectamente bien para grupos vulnerables en temas muy puntuales, y voy a dar un par de ejemplos sin precipitarme. Les pido una disculpa porque hablo hasta por los codos, pero bueno. Ningún hombre o mujer es una isla. Es una cita de un poeta inglés que se llama John Donne, No man is an island. Y tomando esa conseja, dejé lo que estaba yo haciendo y me aboqué a formar con otros ciudadanos un par de asociaciones civiles, una específicamente, para defender los derechos de los consumidores. Organizamos en su momento, hace 3 años, una serie de eventos de corte académico, pero nos vimos en la necesidad de que este tema de las acciones colectivas se volviera política pública. Entonces nos acercamos directamente al Poder Judicial, a los medios. Me estoy brincando 3 o 4 años de mi vida porque no quiero aburrirlos demasiado. La cuestión de fondo, la cuestión central, es que este tema, que parecía un tema esotérico en nuestro país, poco a poco fue permeando en la conciencia de los opinadores, de los legisladores, del gobierno en todos sus niveles, de los mismos proveedores que no quieren seguir abusando de sus usuarios, porque evidentemente hay empresas, hay gobiernos dentro de México, también de todos los niveles, que sí le están apostando a la globalización, pero una globalización con rostro humano. ¿Qué fue lo que pasó después? Que este acercamiento a los legisladores, búsqueda de aliados, cabildeo ciudadano, se pudo traducir en una enmienda constitucional que ya existe, que nos va a permitir a nosotros,
a los usuarios comunes y corrientes, a grupos ciudadanos o asociaciones civiles, el tener representación y legitimidad ante un juez, de modo que sea el juez el que en un momento dado, si nos otorga la razón, imponga una multa, inhiba una práctica, dicte una sentencia que sea extensiva para todos y cada uno de los miembros de este grupo afectado, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que, aunque no estemos nosotros enterados, ya se nos va a hacer justicia. No es un argumento utópico, ha funcionado, funciona en países centroamericanos, funciona en Argentina, funciona en Chile, en Colombia desde hace 25 años, en Brasil desde hace 30, y es realmente una gran herramienta que inhibe malas prácticas, porque eso es lo que queremos, no queremos chantajear. Ese es el argumento de las poquísimas personas, de los poquísimos empresarios, de los poquísimos funcionarios que no quieren que México se inserte en este fenómeno de la globalización. Y lo que vamos a tener es empresas muchísimo más responsables, autoridades muchísimo más éticas, y esto no va a ocasionar que nuestro país de repente se vuelva a Suecia o Finlandia, pero sí me parece, dada la experiencia en otros países, la experiencia de las mejores prácticas en otros países, me parece con toda humildad que esto sí nos va a permitir el llegar a esos niveles de desarrollo económico y social que este país se merece. ¿Por qué les hice este muy apretado resumen? Porque si yo, que hacía ropa para playa, que es un trabajo dignísimo y que me dio muchas satisfacciones, pero si yo lo puedo hacer, cualquiera de nosotros puede. Entonces esto sería realmente un exhorto para que ustedes, cada uno de ustedes, a nivel de colonia, a nivel de barrio, de amistad, de club social, también empiecen a involucrarse en estos temas que parecen en un principio como si estuviéramos hablando de literatura sánscrita del siglo XVI. Son cosas que nos afectan directamente, que nos van a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en ese mismo orden quisiera comentarles que se formó otra asociación civil para tratar de rescatar, rehabilitar, obviamente desde una perspectiva limitada, ¿no? Y dadas las condiciones, mis condiciones actuales, pues hacerlo desde mi colonia, desde mi delegación, pero esta otra asociación civil que se llama Larbo, lo que quería y quiere, y estoy seguro que junto con otras asociaciones y otros grupos vecinales, quiere rescatar, en este caso específico, todo este arbolado que ha sobrevivido revoluciones, azonadas, inundaciones, pero que no ha sobrevivido de la acción de una serie de empresarios que instalan anuncios espectaculares en ciudades, pueblos, carreteras, etcétera, y que no respetan el entorno natural y que quieren que estos anuncios, yo sé que es una transición un poco, pero tengo 7 minutos, entonces tengan un poco de paciencia, que desde la comodidad de nuestros coches podamos ver anuncios a 500 metros a la redonda. Promovemos y promovimos trasplantes de, bueno, esto está fuera de orden, pero bueno, en el caso de la Ciudad de México, este es el panorama que vemos con creciente desesperación los que nos fijamos en estas cosas, ¿no? Áreas verdes que no lo son, rescates que implican la destrucción de arbolado muy consolidado. Esta es otra causa en donde pues yo no tenía vela en el entierro, yo no tengo preparación ecológica ni mucho menos. Y bueno, si pueden ustedes observar los anuncios espectaculares que bueno, pues se instalan y que realmente no contribuyen a la degradación de la vida en las ciudades, y aunado a estos Godzillas de concreto que constituyen vías rápidas, viaductos elevados, que son pseudo soluciones que ya no han funcionado en ninguna otra parte, en ninguna otra ciudad que se respete. Ese es otro compromiso que tenemos que asumir a plenitud desde la sociedad civil. He participado también, y no es anuncio, pero se los comento, porque pues está en cualquiera de nosotros el seguir creando y consolidando ciudadanía. Bueno, hemos participado en proyectos diversos desde las redes sociales y en un ejercicio
que involucró lo que llamamos un aventón ciudadano para que se dieran cambios sustanciales en distintos rubros de la política mexicana. Y la persona que está la persona que nos está dando aventón desde Hermosillo a Culiacán fueron 4 grupos distintos que convergieron en el Ángel de la Independencia. Es una historia un poco larga pero fascinante. Cubrimos estos 4 grupos, los 4 extremos de la República Mexicana, y la persona que me llevó se llama, en este caso, que nos llevó nosotros empezamos en Tijuana, acabamos en la Ciudad de México, y el tramo de Hermosillo a Culiacán le correspondió a un hombre que se llama José Francisco García Quintana. No le pierdan la pista. ¿Por qué? Porque José Francisco es uno de los papás que lamentablemente perdieron a sus hijos, 25 niñas, 24 niños, el 5 de junio del año 2009, en la guardería ABC. Ahí en Hermosillo. Creo que todos conocemos este caso. Es un caso que enlutó a muchas familias, que le dio la vuelta al mundo. Y a José Francisco, como al resto de los papás de uno de los movimientos más proactivos de padres de familia, le interesó el tema de las acciones colectivas. Nos acercamos, hemos tenido, ya tenemos digamos, una relación profesional muy intensa, porque a ellos les interesa, por ejemplo, promover una acción colectiva preventiva en contra del Seguro Social, o Sedesol, o ISSSTE, cosa que no se puede hacer todavía en México. Ellos ya lo perdieron todo, pero ellos no quieren. El compromiso que tienen ellos es que los padres que tienen a sus hijos en guarderías en condiciones muy lamentables no tengan que sufrir lo que ellos actualmente están sufriendo. Entonces, obviamente, el compromiso de una asociación civil como las que hemos formado es básicamente también hacer labores de acompañamiento, utilizando redes sociales, etcétera. Les comparto unos cuantos segundos, no se oye muy bien, pero esta es una secuencia que filmó precisamente la persona que nos dio el aventón en su momento, en su oportunidad. ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? Ellos no cuentan. A ellos no les puede. Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe lo que es justicia? Usted sabe lo que es justicia. Es el reclamo de una mamá, la esposa de José Francisco García, su hijo en vida, su hijo se sigue llamando Andrés Alonso García Duarte, y esto pasó 13 meses después de la tragedia de la guardería. El gobierno ha sido omiso, ha sido ciego y sordo a los reclamos de grupos vulnerables como el de los padres de familia, que no pudieron darse el lujo de tener una nana, que tuvieron que dejar a sus hijos, que confiaron en el Estado y a quien el Estado les falló. La acción colectiva existe precisamente para que estos casos no se vuelvan a repetir. Pero no solo eso, hay 1.500 guarderías subrogadas del IMSS en la República Mexicana, y lo que se quiere es insertar la acción ciudadana, la creación de ciudadanía, las acciones colectivas dentro de un ámbito muchísimo más amplio que pasa por la no repetición, la conmemoración y la creación Andrés Alonso García Duarte. De un memorial, primero, de una ley infantiles que se está discutiendo ahora en el Poder Legislativo y que seguramente, como en el caso de las acciones colectivas, va a ser una realidad, de la filmación de un documental, de la creación de contenido cultural para que esto no se olvide, y de un memorial que se va a ubicar, se va a construir en el sitio mismo de la tragedia. ¿Por qué? Porque este tipo de esfuerzos también son una apuesta en contra del olvido y de la desmemoria. Los mexicanos de todos los niveles tenemos que recuperar el sentido de la polis, de lo que es vivir en un país donde no podemos seguirnos dando el lujo de ser islas y de que nos perciban como islas. Abraham Lincoln decía que la memoria tejía, los cordeles místicos de la memoria era lo que fortalecían a los países y a las naciones. Y con este tipo de proyectos, en donde ustedes también pueden intervenir, este tipo de proyectos que sirven para que la ciudadanía diga no,
este tipo de proyectos que tenemos nosotros que interiorizar, tenemos nosotros que personalizar, sin echarle la culpa a nadie, de una manera respetuosa e institucional, es lo que tenemos que seguir cultivando. Yo les agradezco, me quedan 25 segundos, yo pensé que no iba a durar. El compromiso, en mi caso y en el caso de esta gran coalición que se ha venido formando, es no quitar el dedo del renglón. Las acciones colectivas están en México para quedarse, se están discutiendo ahorita. Si tienen ustedes alguna duda, con muchísimo gusto consúltenme. Les agradezco su infinita paciencia y les agradezco muchísimo. Gracias. Lo que le dio contenido a esa playera que me puse en blanco es la memoria de Andrés Alonso García Duarte.